Para mí realmente es un placer estar acá y compartirles la importancia de estos términos y el buen uso de los mismos para empezar a tener una dinámica en comercio internacional mucho más atractiva e incluyente para todos los exportadores e importadores colombianos y que nos están escuchando en el mundo. ¿Cuál es la importancia? Realmente los términos de comercio internacional son un instrumento que es usado por los comerciantes en el mundo. Yo siempre cuando hablo del tema hablo y explico que generalmente lo que nos pasa es que uno no habla otro idioma, no habla, algunas personas no hablaremos francés o mandarín, pero nos entendemos en los 5 terms. Entonces cuando un vendedor en China nos dice que nos vende CIF Nueva York, o sea, entendemos los 5 terms. Entonces, de ahí que la importancia de conocer estos términos de compraventa internacional está fundamentado en eso, en empezar a tener un conocimiento a nivel mundial. ¿Qué pasa también? Su uso es generalizado y se puede aceptar en cualquier contrato de compraventa en el mundo. O sea, no solamente en un país en el que nos estemos nosotros viviendo, sino que a nivel mundial el uso de los 5 terms en un contrato de compraventa es aceptado. Pero sin embargo, ¿qué nos pasa? Nos pasa que hay una interpretación errónea y frecuentemente el alcance de estas reglas afecta y hace que se creen conflictos y que haya litigios y pérdidas económicas entre compradores y vendedores precisamente por no conocer y por el desconocimiento en el uso de los mismos. Entonces, es básicamente uno de los temas que vamos a tratar en esta charla. Y fueron creados, como lo vamos a ver a continuación, por la Cámara de Comercio Internacional desde 1936. Sin embargo, aquí viene un tema internacional y es un tema importante. Los 5 terms, a pesar de que vienen de 1936, no todos los países acogieron los términos de comercio internacional. De hecho, en Estados Unidos existían otros 5 terms que denominaban RAFT y ellos se basaban en esos 5 terms. En el año 2010, los Estados Unidos acogieron los términos de compraventa internacional implementados por la Cámara de Comercio Internacional y entonces es cuando empezamos a hablar que es un instrumento ya a nivel mundial y muchísimo más generalizado. Entonces, hablando de esa historia, les contaba que en 1936 la Cámara de Comercio Internacional publicó por primera vez, después de una serie de investigaciones y de estudios, publicó por primera vez la regla 5 terms. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Ha pasado que el objetivo para promover este conjunto de reglas y esta interpretación empezó a cambiar, a adaptarse a las nuevas tendencias del comercio internacional. Luego de 1936 viene a 1953, 1967, 1976 y desde 1980 para acá se vienen actualizando cada 10 años. Entonces, esta actualización la hace la Cámara de Comercio Internacional para adaptarlo a las nuevas tendencias del comercio internacional. Entonces, empezamos a ver cómo una análisis que se haga desde 1936 a 2020 empieza a tener una adaptación en temas de documentación que se pueda mandar vía internet, cosa que no existía hace bastante tiempo. Incluso desde 1980 y 1990 todavía se exigía algunos documentos físicos para prueba del Incoterm como tal. Los cambios más fundamentales que se han dado han sido en los años 2000, 2010 y 2020, que es el que nos compete en el día de hoy y sobre el cual vamos a hablar fundamentalmente y vamos a estructurar y conocer cuáles son esos principales cambios, cuáles son esos 5 terms que tenemos hoy en día de los 2020. Sin embargo, es importante hacer referencia a que estos términos de compraventa internacional se establecen entre comprador y vendedor. Y son compradores y vendedores quien determina el nivel de Incoterm en el que quiere estar. Es decir, si yo estoy negociando con una persona que se encuentra en Francia, pero para él y para mí nos conviene basarnos en los Incoterm 2010 porque los conocemos muy bien, porque venimos trabajando desde hace mucho tiempo en estos Incoterm 2010, podemos utilizar los Incoterm 2010. Lo importante es que quede específico en la transacción comercial que los dos estamos haciendo, que estamos negociando basados en los Incoterm 2010. Otro cambio importante que se hizo de los Incoterm 2000 a los Incoterm 2010 es que a partir de los Incoterm 2010, los Incoterm son una marca registrada por la Cámara de Comercio Internacional.
De ahí que cada vez que hagamos uso de la palabra Incoterms, tengamos que colocar el copyright. A partir del 1 de enero del 2020, entraron en rigor los Incoterms 2020. Sin embargo, esta publicación se hizo oficial con la publicación de la Cámara de Comercio 723 y se publicó a nivel mundial el 10 de septiembre del 2019. En Colombia se hizo el lanzamiento el 4 de octubre del mismo año, del 2019. ¿Cuál es el objetivo principal de los Incoterms? Los Incoterms se basan principalmente en las reglas para facilitar las transacciones de comercio internacional. Lo interesante de los Incoterms es que nos definen cuáles son las reglas, los derechos y las obligaciones que tiene el vendedor y el comprador. O sea, eso es una parte importante. Otra parte importante es nos reparten cuáles son las responsabilidades que tiene el comprador y el vendedor, como en temas de transporte, en temas de empaque, en temas de embalaje, de trámites, gastos, pagos, todas las responsabilidades y obligaciones que debe asumir en una parte el comprador y en otra parte el vendedor. Hay 3 puntos o 3 premisas fundamentales que nos describen los Incoterms. Los Incoterms lo que siempre nos van a decir son las obligaciones, el riesgo y los costos. Son 3 premisas fundamentales. Cuando hablamos de obligaciones es quién hace qué, quién es el encargado de contratar, quién es el encargado de hacer las formalidades aduaneras, quién es el encargado de hacer la exportación, todas las formalidades aduaneras de exportación, todas las formalidades de importación. Eso es lo que nos dice la primera parte. La segunda parte es el riesgo. En dónde y cuándo se entregan los bienes y en ese momento se transfiere el riesgo del vendedor al comprador. Esa es otra premisa importante. Y la tercera, los costos. ¿Quién paga qué? ¿En qué actividad? ¿Quién paga el transporte? ¿Quién paga el empaque? ¿Quién paga los costos de cargue y los costos de descargue? Entonces, esas son las 3 premisas fundamentales que nos describen a nosotros los Incoterms. ¿Cuáles son algunas indicaciones generales? Y es importante que lo tengan en cuenta porque aquí es donde yo les hablaba que se presentan problemas de litigios internacionales y reclamaciones entre las dos partes. Los términos de negociación no son términos de transporte. Es importante tener en cuenta que cuando se habla de un término de compraventa internacional Incoterms, estamos hablando de una negociación entre un comprador y un vendedor, pero no es una negociación para un transporte. Las responsabilidades que se asumen allí son intransferibles. Poner a disposición significa transferir el riesgo del vendedor al comprador. Entonces, ese momento de poner a disposición es fundamental. Pagar no es asumir el riesgo. No necesariamente porque yo hago el pago de algún gasto que tengo que me dijo el Incoterm, estoy asumiendo el riesgo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entregar se debe indicar el lugar al porteador, el lugar en la fábrica, el lugar en destino, siempre se debe indicar el lugar. En caso de utilizar Incoterms anteriores, como el ejemplo que les decía, si yo le vendo al francés, tengo que especificar el año del Incoterm al cual nos estamos acogiendo las dos partes. Es una costumbre comercial, o sea, cuando es una costumbre comercial, si no se pacta la entrega, entonces es donde el vendedor lo quiera dejar. Eso es muy importante. El transportador, el porteador, el carrier, el agente de carga no necesariamente son las aerolíneas o las empresas de transporte. Siempre, o sea, puede ser diferente. Y ojo acá con este punto importante. La carga que yo voy a transportar, o sea, es decir, que le va a entregar el vendedor al comprador, siempre es solidaria en los riesgos de logística. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si hay un encallamiento del buque, como es una avería gruesa, la carga, o sea, toda la carga que está en ese buque es solidaria para pagar el desencallamiento de ese buque. Entonces, es importante tener en cuenta. Y aquí recuerdo un punto importante. Los Incoterms lo que nos permiten a nosotros es hacer transacciones de comercio internacionales para bienes.
Para servicios es otro tema completamente diferente. Entonces, los Incoterms, los que nos va a definir a nosotros es una negociación B2B para bienes. ¿Cómo se utiliza? Entonces, cuando uno empieza a utilizar las reglas Incoterms, debe incorporarlas al contrato de compra-venta. Y este es uno de los principales inconvenientes que se tienen. Muchas veces, cuando se hacen transacciones de comercio internacional, no hay contratos de compraventa de por medio. Entonces, en ausencia de este contrato de compraventa, lo que las empresas hacen es asumir que el Incoterm les va a decir absolutamente todo. Sin embargo, el contrato de compraventa no se sustituye con un Incoterm, porque como veíamos anteriormente, en un Incoterm, si ustedes se dan cuenta, no nos dice la forma de pago, por ejemplo. En un Incoterm no nos está diciendo si nos va a pagar con un giro directo, con una carta de crédito, si nos van a pagar contra entrega documentaria, o sea, no nos están diciendo absolutamente nada de ese tipo de detalles importantes que sí se especifican en un contrato de compraventa. Entonces, al utilizar las reglas Incoterms, lo primero que uno tiene que hacer es incorporarlas en el contrato de compraventa. ¿Cómo se puede incorporar? Simplemente hay que decir, para el presente contrato nos acogemos a las normas Incoterm 2020 o a las normas que hayamos estipulado con nuestro comprador o con nuestro vendedor. Escoja la regla Incoterm 2020 apropiada. Esto es un tema importante porque a veces escogemos la que no es, nos equivocamos en seleccionarla y precisamente nos equivocamos en seleccionarla es porque no la conocemos, o sea, porque no sabemos cuál es la norma Incoterm que nos están dando. Entonces es importante ese tema. Especifique el lugar, el puerto y el sitio de entrega tan preciso como sea posible. Este tema es muy importante y de hecho este es un cambio que se implementó en los Incoterm 2010, pero que se ratificó y que se recordó de manera muy insistente en los Incoterm 2020. Porque, ¿qué pasa? Nosotros podemos vender Cartagena, pero resulta que hay Cartagena en Colombia, pero hay Cartagena en España también. Entonces, hay que especificar cuál Cartagena estamos hablando, Cartagena, Colombia, y especificar el puerto o el aeropuerto o el lugar donde va a llegar la mercancía o donde va a salir la mercancía. Y aquí empezamos a mirar que nuestros Incoterm 2020 son 11 y nuestros 11 Incoterm 2020 tienen unos que se encuentran para una transferencia, un lugar de transferencia de entrega iguales. Es decir, que cuando empezamos a hablar de los Incoterm SWOR, FCA, DAT, DAP, DDP, FAS y FOB, tienen un lugar de transferencia y entrega iguales. Con esto también es importante decirles que los Incoterms se conocen por siglas de 3 letras. Les daba el ejemplo que si una persona no habla mandarín, pero que hace una negociación con una persona que se encuentra en China, si la persona le dice que le entrega FOB, pues es un Incoterm y ya empezamos a mirar y a negociar cuáles son los que nos convienen. Pero ya sabemos que si nos dicen que nos van a vender en FOB o nos van a cobrar en FOB, a comprar en FOB, tenemos un lugar de transferencia y una entrega igual. Sin embargo, hay otros Incoterm, como nos pasa y es el grupo de los CES, que es el CPT, el CIP, el CIF y el CFR, el lugar de transferencia y la entrega son diferentes, no son iguales. Y lo último, como una cuarta premisa para utilizar las reglas, es indicar la fecha máxima de entrega o el rango en el cual me van a entregar esa mercancía. Eso es muy importante también. Entonces, eso también hace que nosotros sepamos que nos van a entregar en Cartagena, España o en Cartagena, Colombia, y nos van a entregar en un rango de tiempo o en una fecha específica. La mejor forma de incorporar los Incoterms a nuestras negociaciones y nuestros trámites de comercio internacional en todas las transacciones que hagamos entre comprador y vendedor es empezar a mirar cuáles son esas siglas y cuáles fundamentalmente es el punto de la entrega. Pero hay condiciones estructurales para entregar. El punto es el debido punto, el debido lugar, con la debida forma, con el debido tiempo. Entonces, yo especifico el término Incoterm que voy a utilizar, el punto donde me lo van a entregar, el lugar exacto donde me lo van a entregar, la versión de Incoterm que yo estoy utilizando y el tiempo específico en el que lo quiero. Hay adiciones que yo le puedo colocar, o sea, puedo decirle si la quiero de una forma paletizada o la quiero en un contenedor, pero fundamentalmente cuando estamos hablando de los Incoterms son estos 4 puntos. Hay 7 reglas
que aplican para cualquier modo o modos de transporte. Estas 7 reglas aplican para transporte marítimo, para transporte aéreo, para transporte férreo, para transporte fluvial. En la única que hemos tenido un cambio, y lo vamos a ver entre los cambios, es la DPU, que es entregada en el lugar descargado, que reemplaza la que en el 2010 se llamaba Delivery at Terminal. Y EDP. Y hay 4 reglas restantes que son exclusivas para transporte marítimo y por vías navegables que se han conservado y que son exactamente las mismas de los Incoterm 2010. El error más común que siempre pasa es utilizar un Incoterm de una manera incorrecta para una transacción en particular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos solo 4 Incoterm marítimos y muchas veces utilizamos estos Incoterm marítimos como si se fueran a utilizar en otra modalidad de transporte. Entonces, es importante especificar, o sea, cuáles son las marítimas y cuáles son las de cualquier modo de transporte. Este mouse está un poquito loco. Algunas consideraciones importantes. ¿Cuáles son estas consideraciones importantes? Lo que no hacen las reglas Incoterm. Entonces aquí esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta, qué es lo que no hacen las reglas Incoterm. Las reglas Incoterm no se ocupan si existe o no un contrato de compraventa. Es decir, ustedes cuando van a consultar un Incoterm o cuando van a utilizar un Incoterm, lo que ustedes van a empezar a conocer es los pasos que debe seguir el vendedor y los pasos que debe seguir el comprador. Básicamente, ¿en qué? En las obligaciones, recuerdan, en los costos y en los riesgos que debe asumir cada parte dependiendo de lo que se negocie. Pero el Incoterm nunca va a verificar, o sea, las reglas Incoterm nunca le van a decir, ¿tiene contrato de compra-venta? No, o sea, el deber ser de una transacción de comercio internacional es que exista un contrato de compra-venta, pero en muchos casos hay ausencia de este contrato de compra-venta. Especificaciones de la naturaleza de los bienes. Los Incoterms no se ocupan de especificar la naturaleza de los bienes. El Incoterm no le va a decir porque usted utilice un Incoterm CPT o un Incoterm DDP o un Incoterm S-Work, no le va a decir si el bien es perecedero, ¿cierto? Si es peligroso, no le va a decir si esa naturaleza de los bienes es específica para determinado manejo que se le tenga que dar. No, o sea, no se ocupa en ningún momento de cualquiera de esas especificaciones. El momento, el lugar, el método o divisa del pago del precio. O sea, el Incoterm no nos está diciendo en qué momento me van a pagar, cuál es el lugar en el que me van a pagar, cuál es la moneda en la que me van a pagar. Y si vamos a utilizar una carta de crédito, un giro directo o un cheque, no me están diciendo absolutamente nada de eso. Entonces, es importante que todas esas especificaciones se den en el proceso de la transacción que hace el vendedor y el comprador. Tampoco nos está diciendo cuáles son los recursos jurídicos disponibles en caso de un incumplimiento con el contrato de compraventa. Ahí ya, si existe un contrato de compraventa, los Incoterm nos dicen básese en tal recurso jurídico o usted tendrá que basarse en determinado derecho comercial en tal país. No, eso se especifica en el contrato de compraventa. Es en el contrato de compraventa en donde yo hago todos estos recursos jurídicos en caso de que cualquiera de las dos partes tengan un incumplimiento. Lo que sí deja claro los Incoterm es qué es lo que regula en un determinado Incoterm para un vendedor y para un comprador, cuáles son sus responsabilidades. La mayoría de las consecuencias de la demora y de otros incumplimientos en la ejecución de las obligaciones contractuales, por ejemplo, si no se especificó la fecha exacta en la cual se debería entregar la mercancía. Entonces, los Incoterms, o sea, si no se especifica la fecha, pues si hay una demora y si hay unos incumplimientos y eso ocasiona que se detenga la planta de producción porque esa materia prima no llegó, entonces eso no lo determina el Incoterm. El efecto de sanciones o imposición de aranceles extraordinarios que no se tenían en cuenta tampoco lo definen los Incoterms. No, ellos no se ocupan tampoco de la prohibición de exportar o importar. Y esto es un tema importante,
Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una venta internacional y mi producto va a llegar a determinado mercado y para poder importar ese producto a ese mercado se necesita un permiso especial o tiene prohibida el ingreso de ese producto a ese país. Entonces, los Incoterms no se ocupan de ese tipo de prohibición. Eso se hace parte de la investigación que se tiene que hacer de parte del vendedor y de parte del comprador para poder permitir esa importación de ese bien a ese país. Fuerza mayor, temas de fuerza mayor, o sea, cosas que no se puedan prever. Los derechos de propiedad intelectual tampoco, los Incoterms no hablan de quiénes son los derechos de propiedad intelectual y tampoco se ocupan de un lugar o legislación sobre resolución de controversias en caso de incumplimiento. O sea, los Incoterms no nos definen un lugar donde un vendedor y un comprador tengan que ir para definir esa solución de controversias. O sea, eso no lo hace el Incoterm como tal. ¿Cuál es la manera mejor de incorporar las reglas Incoterms? Entonces, siempre el Incoterm seleccionado, la regla Incoterm seleccionada, o sea, colocarla cuál es la primera, o sea, si yo escogí un S-Work, si escogí un DPU o un DDP, el nombre del puerto, el lugar o el punto designado sumado a ese Incoterm y la versión del Incoterm en la que estamos negociando comprador y vendedor. Entonces, uno de los ejemplos es decir, CIF New York, Incoterms 2020. O DAP, tal dirección, 123 ABC Street in Portland, Incoterms 2020. O sea, en la medida en que nosotros especifiquemos con mayor precisión, asimismo vamos a saber hasta dónde va a llegar la responsabilidad del uno y la responsabilidad del otro. Hasta aquí hemos hablado de lo importante que es conocer muy bien los Incoterms, de saber por qué tenemos que hacer una transacción en comercio internacional, especificando muy bien el punto de entrega, el Incoterm que vamos a utilizar, la versión que vamos a utilizar, qué es lo que no rigen los Incoterms. O sea, los Incoterms simplemente se basan en las transacciones de vendedor y comprador entre las responsabilidades, los costos y las obligaciones que tienen las dos partes, hasta ciertos puntos en los que se especifican, pero aquí no hemos hablado de los principales cambios que se hicieron en los Incoterms 2020. ¿Y cuáles son esos principales cambios de esos Incoterms 2020? Entonces, el primero de ellos es mencionar en el Incoterm FCA, cuando estamos hablando de conocimientos de embarque, la palabra a bordo. Cuando existía en los Incoterms 2010, en FCA no se especificaba, o sea, no quedaba a libre albedrío de la agencia naviera o la naviera que estuviera haciéndole el conocimiento de embarque y no colocaban la palabra a bordo. Se pide que se incluya la palabra a bordo en el Incoterm FCA para poder especificar, sobre todo en aquellas cartas de crédito donde nos dicen que la mercancía debe estar a bordo y se pagará la carta de crédito cuando la mercancía se encuentre a bordo del buque. Hay una especificación bien interesante y es un cambio fundamental que se hicieron en los Incoterms 2020 respecto a los Incoterms 2010, y es que en los Incoterms 2020 se hace un ordenamiento mucho más lógico de todas las obligaciones que tienen tanto el vendedor como el comprador. Cuando nosotros estamos estudiando de manera mucho más detallada los Incoterms, vemos que en las cláusulas que se rigen tanto para vendedor como para comprador, a los vendedores se les denomina A y a los compradores se les denomina B. Existen estas cláusulas y empezamos a mirar que hay una correlación entre la cláusula A1 que corresponde al vendedor con la cláusula B1 que corresponde a comprador. Es decir, que cada uno sabe hasta dónde tiene que llegar el vendedor y hasta dónde tiene que llegar el comprador. Se incluyó una nueva cláusula que es la cláusula A9. En esta cláusula A9 está la A9 para vendedor y la B9 para comprador. Lo interesante de esta cláusula es que están listados todos los costos en los cuales tiene que incurrir cada parte. Es decir, si yo estoy vendiendo en S-Work, me va a decir en la cláusula A9 de S-Work que es yo como vendedor todos los costos en los cuales tengo que incurrir. Y a su vez,
le va a decir al comprador en su misma cláusula B9 cuáles son los costos en los cuales tiene que incurrir. Ese es un tema bien interesante. Otro cambio fundamental fue los niveles de cobertura del seguro en los Incoterms SIF y SIP. Si bien todos los Incoterms hablan de los riesgos que tendrá que asumir el vendedor y los riesgos que tendrá que asumir el comprador, son estos dos Incoterms los únicos que nos mencionan que el comprador tendrá una póliza de beneficio que ha tomado el vendedor. Es decir, el vendedor ha tenido que comprar una póliza de seguro cuyo beneficiario es el comprador. En estos Incoterms se especifica cuáles son las condiciones de esa póliza de seguro y son dos diferentes niveles, tanto para SIF como para SIP. Un cuarto cambio está la organización del transporte en los medios de transporte propios del vendedor o del comprador. Entonces, nos dice específicamente que en FCA, en DAP, en DPU y en DDP, los transportes pueden ser del vendedor o pueden ser del comprador. Entonces, quiere decir que si vendemos en estos Incoterms, el vendedor y el comprador pueden utilizar su propia flota de transporte. Este es el caso de Alpina, que tiene su propia flota de transporte y que podría entregar en un Incoterm FCA para poder despachar. Entonces, ellos pueden utilizar sus propias flotas de camiones. Básicamente, es el cambio del acrónimo DAT por el DPU, que anteriormente el acrónimo DAT era entregada en el terminal y el acrónimo de DPU lo que nos especifica es entregada en el lugar descargada. Otro cambio importante es la inclusión de requisitos de seguridad en el transporte, formalidades y costos que se deben tener por las dos partes. Entonces se especifica esto de manera mucho más detallada. Se habla de las notas explicativas para los usuarios. Este es un tema muy importante y realmente bastante de ayuda para quienes no conocen a profundidad el tema de los Incoterms. Cada Incoterm tiene una nota explicativa introductoria donde especifica de manera detallada cuáles son las recomendaciones para el vendedor y para el comprador. Especifica qué es lo que debe cumplir el vendedor y el comprador. Y es una nota explicativa cuya nota explicativa va acompañada de unos dibujos de manera muy elemental y muy sencilla para poder interpretar de manera mucho más fácil. Todos estos cambios, como se pueden dar cuenta, incluido este último, que es el nuevo orden de los artículos, que refleja una secuencia de procesos reales para mayor relevancia en el riesgo, lo que permite es que estas fallas de interpretación que existían anteriormente, estas fallas en utilizar un Incoterm cuando no es una modalidad de transporte marítimo o cuando yo tengo una modalidad de transporte diferente a la marítima, entonces para tener una mayor claridad respecto al uso de los mismos. Entonces, fundamentalmente, estas reglas Incoterm 2020 lo que nos permiten y nos dan mayor claridad y entendimiento para todos estos procesos de uso de las reglas Incoterms. Esta gráfica que mostramos a continuación es una gráfica bastante ilustrativa donde nos habla específicamente de lo que yo les mencionaba hace un momento, de las obligaciones que tienen, y si ustedes se dan cuenta, son obligaciones, responsabilidades y costos que asume el vendedor y el comprador, los cuales se conocen, como les explicaba, por A para el vendedor y B para el comprador. Pero tiene un tema que las primeras cláusulas que se determinan son aquellos puntos críticos. Entonces, cuando estamos hablando de A1, A2 y A3, o B1, B2 y B3, son los puntos críticos del Incoterm. Entonces, estamos hablando de obligaciones generales, el punto de entrega y recepción, que es ahí donde empezamos a ver, es el punto crítico, la transferencia del riesgo. O sea, en esos tres primeros es donde están los puntos críticos del Incoterm. Entonces, cuando vamos a hacer una negociación internacional, el que si somos vendedores tenemos que leer nuestro A1, A2 y A3 son fundamentales, y si somos compradores tenemos que leer el B1, B2 y B3 porque son los puntos críticos.
Posteriormente viene el tema de los contratos auxiliares y uno ya lo encuentra en las cláusulas A4 en lo que tiene que ver con transporte y A5 en lo que tiene que ver con seguros. Luego empezamos a hablar del transporte y el despacho de aduanas, que los encontramos en las cláusulas A6 y A7. Y finalmente, lo que tiene que ver con empaque, pagar y notificar, que los encontramos en las cláusulas A8, A9 y A10. Si recuerdan, les decía que un cambio importante que tuvimos en estos Incoterm 2020 es la cláusula A9B9, donde están los costos. En esta cláusula se especifican los costos que tienen que asumir tanto el vendedor como el comprador de manera detallada, dependiendo del Incoterm. Entonces, ese es un tema interesante. Si yo quiero saber específicamente cuáles son mis costos, voy y selecciono el Incoterm, miro la cláusula A9B9 y defino cuáles son cada una de ellas. ¿Cuáles son las notas introductorias? Entonces, cuando yo les decía a ustedes, cada Incoterm nos está dando una nota introductoria. Esas notas introductorias lo que hacen es lo que nos dicen son lo que hacen la regla Incoterm, que es lo que no hacen las reglas Incoterm. La mejor manera de incorporar las reglas Incoterms a mi contrato de compraventa o a mi transacción de comercio internacional nos está especificando la entrega, el riesgo y los costos de los Incoterms 2020, las reglas que deben tener y el porteador, las reglas y el contrato de compraventa y su relación con otros contratos, las 11 reglas Incoterms, tanto marítimas como no marítimas, y elegirlas correctamente, una estructura interna de las reglas Incoterms y las diferencias que hay entre los Incoterms 2010 y los Incoterms 2020, porque esto es importante, porque aún se siguen cometiendo algunos errores que venían desde los Incoterms 2010 y que se corrigen en los Incoterms 2020. Precauciones con las variantes que hay entre una y otra reglas Incoterms. Hasta aquí, entonces, ya vimos cuáles son todos los cambios y todo lo que nosotros estamos estructurando dentro de las reglas Incoterms. Importante, y me voy a devolver un poco acá a este slide que es bastante explicativo, porque cuando empezamos a mirar el desglose de cada uno de los Incoterms, vamos a empezar a mirar cómo voy avanzando, o sea, cómo voy evolucionando entre un Incoterm y otro cuando estoy trabajando y voy pasando de un país a otro. Para quienes nos están escuchando, las reglas Incoterms lo que nos hacen a nosotros es poder ser vendedores en un país y compradores en otro país, pero también podemos ser vendedores cuando estamos hablando de una manera local, cuando estamos hablando, si estamos hablando, por ejemplo, de un país como Europa, países como Europa, donde están muy cercanos y donde los divide un río, por ejemplo, o una carretera, se conectan por un río, pero fundamentalmente es un país de origen y un país de destino. Ahí lo que nos está haciendo el Incoterm y cuando nosotros vamos a avanzar y vamos a empezar a mirar uno a uno los 11 Incoterms, lo que nosotros empezamos a mirar en ese avance de los 11 Incoterms es fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las reglas A7, A6, A4 y A5. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay un transporte, hay un seguro que tenga que asumir o el vendedor o el comprador, en tanto transporte o en seguro. Hay unos documentos de entrega y de transporte que tendrá que asumir o el vendedor o el comprador, y hay un despacho que cuando nos hablan los Incoterms de un despacho de importación o de exportación, lo que nos están hablando es de unas transacciones de exportación o de importación que se están dando entre el vendedor y el comprador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando de estas reglas Incoterms, lo que nos está diciendo en esos 11, como los vamos a ver a continuación, es ir avanzando uno por uno hasta llegar desde un origen hasta un destino. Entonces, lo que yo hago en una regla Incoterm al seleccionarla es saber si yo, Janet, soy la que estoy vendiendo y me encuentro en Colombia y mi comprador está en Francia, está en París, quiere que yo se lo entregue en su fábrica o quiere que yo se lo entregue en mi fábrica para ir avanzando en los procesos en los cuales yo voy a incurrir
en un costo de transporte, de seguro, de documentación, de trámites de exportación, de trámites de importación. Entonces, es importante, por eso me devolví a este slide, para que ustedes se den cuenta que cuando nosotros estamos hablando de movilizarnos de un país a otro, las reglas A4, A5, A6 y A7 son fundamentales, pero que en general para cualquier Incoterm, la regla A1, A2 y A3, o B1, B2 y B3, es muy específica en esos puntos críticos, independientemente que yo me mueva o no me mueva del país. Entonces, con esto es importante ya para poder empezar a analizar cuáles son esas 11 reglas Incoterms. Y esas 11 reglas Incoterms lo que nos lleva es a empezar a conocer uno a uno. La primera parte importante y el primer punto sobre el cual se basó los Incoterm 2020 fue volver a ratificar lo que ya había dicho en los Incoterm 2010. Los Incoterm 2010 se conocían, por dos clasificaciones: reglas para cualquier modo o modos de transporte, o reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores. Entonces, los Incoterm 2020 lo que nos vuelven a ratificar es: tenemos solo dos clasificaciones, y es para cualquier modo de transporte y para transporte marítimo y vías navegables interiores. Cuando hablamos de reglas para cualquier modo de transporte, tenemos 7 Incoterms en esa clasificación, y cuando hablamos para transporte marítimo y vías navegables interiores, tenemos 4 Incoterms en esa clasificación. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes también han podido ver algunas clasificaciones que se hacían anteriormente, y eran clasificaciones que se hacían por las letras. Entonces, conocíamos que era la clasificación E, la clasificación F, y se recogían los Incoterm por las letras. Entonces nos decían que la clasificación E era en fábrica. En la clasificación F se encontraba el Incoterm FCA, el Incoterm FAS, el Incoterm FOB, y la clasificación C se encontraban todos los Incoterm que inician por sus siglas en C, y lo mismo las D. Esas clasificaciones eran clasificaciones que nos daban los Incoterm 2000. A partir de los Incoterm 2010, solo existen estas dos clasificaciones. En muchos casos, y en mi caso, por ejemplo, cuando explico de manera detallada los Incoterms, aún sigo manteniendo esas clasificaciones solo para temas académicos, porque a las personas tienen un nivel de recordación un poco mayor cuando uno habla de las clasificaciones por grupos. Pero es importante para todos que sepan que desde los Incoterm 2010, las únicas clasificaciones que hizo la Cámara de Comercio Internacional es para transporte marítimo y vías navegables interiores, y para cualquier modo de transporte, en donde las reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores son 4, son el Incoterm franco al costado del buque, el Incoterm free on board o franco a bordo, el Incoterm CFR, costo y flete, y el Incoterm CIF, costo, seguro y flete. En el caso de las reglas de cualquier modo de transporte, son solamente 7, donde está el Incoterm en fábrica, el Incoterm franco al porteador, el Incoterm CPT, que es transporte pagado hasta, el Incoterm CIP, que es transporte y seguro pagado hasta, el Incoterm DAP, entregado en lugar, el Incoterm DPU, entregado en lugar descargada, y el Incoterm DDP, entregada con derechos pagados. Entonces, allí tenemos un total de 11 Incoterms, donde 7 son para todos los modos de transporte y 4 para transporte marítimo y vías navegables interiores. Nos vamos con el primer Incoterm. El primer Incoterm es el Incoterm en fábrica. Aquí está una forma mucho más gráfica de poder leer este Incoterm, y en el Incoterm ustedes ven asociados en color azul los costos y los riesgos para la parte vendedora, y en amarillo los costos y los riesgos para la parte compradora. Entonces, si se dan cuenta, lo que nos dice el Incoterm S-Work es que se vende en fábrica. ¿Eso qué significa? Significa que el vendedor entrega la mercancía
a disposición del comprador en el punto acordado, no cargada en ningún vehículo de recogida. Esto es un tema importante, quiere decir que yo se lo entrego donde acordamos con el comprador, el punto acordado con el comprador, eso quiere decir en el país de origen, en el país del vendedor, pero no se la tengo que cargar a ningún vehículo donde lo vaya a recoger, ¿sí? Esa es una de las obligaciones que tiene el vendedor. Por su parte, el comprador tiene varias obligaciones, entre ellas deberá elegir el modo de transporte. Si se dan cuenta, este es un Incoterm para cualquier modo de transporte. Deberá contratar el transporte y el seguro de la mercancía hasta el destino, o sea, es el comprador quien deberá asumir los costos de contrato de transporte y seguro. Y recuerden muy bien que cuando el Incoterm nos habla de efectuar el despacho de exportación e importación, efectuar el despacho obedece a realizar todos aquellos trámites que se tengan que hacer para exportar la mercancía del país de origen e importarla al país de destino. Entonces, por su parte, eso será lo que tendrá que hacer el comprador cuando asume el vender en un Incoterm S-Work. El Incoterm FCA, si se dan cuenta, este Incoterm franco porteador también es para cualquier modo de transporte, pero ya nos hemos movido en esa responsabilidad que se tiene que hacer. Entonces, lo que nos dice este Incoterm es que las obligaciones por parte del vendedor son entregar la mercancía a disposición del comprador en el punto acordado. Entonces, ese punto acordado puede ser un punto, obviamente, antes de salir del país de origen, pero es un punto que está definido por cualquiera de las dos partes, o sea, de manera coordinada. Y aquí viene un cambio importante para la parte vendedora, porque aquí la parte vendedora tiene que efectuar el despacho de exportación o realizar los trámites de exportación. Entonces, es importante que se den cuenta cómo el cambio de responsabilidad entre un Incoterm y otro. Fundamentalmente esto generalmente pasa cuando uno le pregunta a algunas empresas, no, es que yo vendo en S-Work, pero yo hago los trámites de exportación. Entonces, si está vendiendo en S-Work y hace los trámites de exportación, realmente no es una venta en S-Work, porque si se dan cuenta, como veíamos antes, en S-Work, quien hace los trámites de exportación es el comprador. Entonces, si está vendiendo en S-Work y hace los trámites de exportación, realmente no está vendiendo en S-Work, usted está vendiendo en FCA. Por su parte, el comprador tiene como obligación contratar el transporte y seguro de la mercancía hasta el destino y efectuar todo el despacho de importación en destino. Entonces, si se dan cuenta, nos vamos moviendo en esta línea de obligaciones entre una parte y otra parte en tema de costos y riesgos. Nos vamos al Incoterm FAS, franco al costado del buque. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Empezando este Incoterm, ya nos está diciendo este Incoterm marítimo, ¿sí? Es un Incoterm exclusivamente para transporte marítimo y los costos y los riesgos que tienen que asumir las obligaciones de la parte vendedora es hasta entregar la mercancía al costado del buque, o sea, a un lado del buque. ¿Qué le corresponde al vendedor? Efectuar el despacho de exportación. A su vez también lo debe hacer el despacho de exportación. Por su parte, el comprador debe elegir la naviera y dar el nombre del buque al vendedor. Debe pagar el flete y responsabilizarse de la mercancía, obtener las licencias para la importación y efectuar el despacho de importación de la mercancía, a partir de la entrega que le hace el vendedor en el costado del buque, en el país de origen. Nos vamos para el Incoterm FOB. Este es un Incoterm bastante utilizado en el comercio internacional. De hecho, el Incoterm FOB y el Incoterm SIF es el que casi todo el mundo escucha. ¿Y por qué lo escuchamos de manera importante? Y es porque fundamentalmente las aduanas de los países basan sus estadísticas en estos dos Incoterms. Entonces, las aduanas de los países lo que hacen es especificar cuáles son las ventas que se hacen en un país en un Incoterm FOB y cuáles son las importaciones que se hacen en un Incoterm SIF. Entonces, por eso, para nosotros, estos dos Incoterms son los más conocidos, los que siempre más escuchamos,
Por eso por una parte. Y por otra parte, porque el comercio internacional a nivel mundial se mueve más vía marítima. Entonces, en esta movilización de carga vía marítima, son estos dos Incoterms los que más se negocian en el comercio internacional. Entonces, ustedes escuchan el Incoterm FOB y el Incoterm CIF de manera recurrente y frecuente, es fundamentalmente por esos dos. En Colombia, por ejemplo, también son importantes estos dos Incoterms porque los documentos de exportación y los documentos de importación de la aduana de nuestro país nos solicitan incluir dentro de los trámites de estos documentos el valor de la mercancía en FOB y en CIF. Entonces, de ahí que también sea bastante conocido en un país como Colombia, y sé que en algunos otros países también se incluyen estos costos en sus documentos de importación y de exportación cuando se hacen los trámites aduaneros en los respectivos países. ¿Cuáles son las obligaciones de la parte vendedora? Entregar la mercancía a bordo del buque. Este es un tema importante porque en los Incoterm 2000 empezó a tener una diferencia en que la mercancía se entregaba una vez cruzaba la borda del buque. Eso quiere decir que la mercancía se entregaba cuando cruzaba el borde del buque, era la responsabilidad del comprador, pero que si pasaba algo antes del borde del buque era responsabilidad del vendedor. Eso se aclara desde los Incoterm 2010 y se ratifica nuevamente en los Incoterm 2020, donde nos dice que se debe entregar a bordo del buque. O sea, en el Incoterm FOB la entrega se hace a bordo del buque y el vendedor tendrá que efectuar el despacho de exportación de la mercancía. ¿Cuáles son las obligaciones de la parte compradora? Deberá contratar el transporte y seguro de la mercancía hasta el destino, deberá pagar los costos en el país de importación y efectuar el despacho de importación. Recuerden que también este Incoterm es un Incoterm marítimo. El Incoterm CPT, transporte pagado hasta, es un Incoterm para cualquier modo de transporte. Y aquí empezamos a tener unas diferencias que habíamos hablado anteriormente respecto al punto de entrega y a los riesgos. Entonces, fíjense ustedes que en este Incoterm se nos parte en dos los riesgos y los costos. Nos dice que el vendedor deberá contratar el transporte hasta el puerto de destino. O sea, cuando habla de puerto de destino, como estamos hablando de cualquier modo de transporte, puede ser puerto, aeropuerto, terminal terrestre. Y adicionalmente el vendedor debe entregar en el lugar convenido, este Incoterm nos especifica en el lugar convenido, y efectuar el despacho de exportación. Sin embargo, nos especifica que los riesgos se quedan en el país de origen, o sea, el riesgo lo asume el comprador desde que se entrega en el país de origen al primer porteador hasta que llega al país de destino. Entonces, por su parte, el comprador tendrá que contratar el seguro hasta el puerto de destino, los costos en el país de importación y efectuar el despacho de importación. Entonces, es importante ver cómo estos riesgos los asume el comprador hasta que llega hasta su destino final. En el CFR costo y flete, es un Incoterm también exclusivamente marítimo, es importante tenerlo en cuenta. Y fíjense ustedes que aquí los riesgos van por parte del vendedor al comprador hasta que se entrega en el país de origen, pero los costos los asume el vendedor hasta que se entrega en el país de destino. Entonces, el vendedor tendrá que contratar el transporte hasta el puerto de destino, entregar en la borda del buque, efectuar el despacho de exportación y por su parte el comprador tendrá que contratar el seguro hasta el puerto de destino, los costos en el país de importación y efectuar el despacho de importación. Nos vamos a CIP, transporte y seguros pagados hasta. Este es para cualquier modo de transporte. Las obligaciones por parte de la empresa vendedora tendrá que contratar el transporte y seguro hasta el puerto de destino. Si ustedes recuerdan,
Este era uno de los cambios que nos decía en temas de seguro los Incoterms 2020, que si bien todos los Incoterms se deben contratar en una póliza de seguro de quien estará asumiendo su respectivo riesgo, en este hay una póliza de seguro en la cual el vendedor la compra, pero el beneficiario de esta póliza es el comprador. Entonces, aquí lo que tiene que hacer el vendedor es contratar el transporte seguro hasta el puerto de destino, entregar en el lugar convenido y efectuar el despacho de exportación. Por su parte, el comprador tendrá que contratar los costos del país de importación y efectuar el despacho de importación. En el Incoterm CIF, que también fue uno de los cambios de los Incoterms 2020, es exclusivo para transporte marítimo y la parte vendedora nuevamente tiene que contratar el transporte, el seguro hasta el puerto de destino, entregar a bordo del buque o procurando la mercancía así entregada y efectuar el despacho de exportación. Por su parte, las obligaciones de la parte compradora, los costos en el país de importación y efectuar el despacho de importación. En el Incoterm DAP, entregar en el lugar, es para cualquier modo de transporte. Las obligaciones de la parte vendedora es contratar el transporte y seguro hasta el punto de destino convenido, entregar en punto convenido en país de destino, ya sea una bodega, una zona franca, un aeropuerto, un puerto, y efectuar el despacho de exportación. Por su parte, la parte compradora tendrá responsabilidad y gastos después de recibida la mercancía en el lugar convenido y efectuar el despacho de importación. En el Incoterm DPU, que es uno de los cambios, recuerden que hablamos del cambio del acrónimo del anterior DAT, que era el Delivery at Terminal, y ahora tenemos entregado en lugar descargado. Este es para cualquier modo de transporte. Lo que nos dice este Incoterm es que el vendedor deberá contratar el transporte y seguro hasta el punto de destino, entregar en el terminal designado en país de destino, incluyendo el descargue, ojo acá que eso es muy importante, y efectuar el despacho de exportación. Por su parte, las obligaciones de la parte compradora es responsabilidad gastos después de recibida la mercancía en la terminal designada después del descargue, es decir, el comprador recibe descargada y ahí asumirá la responsabilidad de los gastos y deberá efectuar el despacho de importación. Y nos vamos a nuestro último Incoterm, que es el DDP, entregado con derechos pagados. Las obligaciones de la parte vendedora es contratar el transporte y el seguro hasta el punto de destino acordado con el comprador, entregar en punto convenido en país de destino, incluidas las maniobras de descarga, gastos de nacionalización, efectuar el despacho de exportación y el despacho de importación en país de destino. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Incoterm DDP es el opuesto al Incoterm S-Work. En el Incoterm S-Work, quien hace el despacho de exportación e importación es el comprador. En el Incoterm DDP, quien hace el despacho de exportación y de importación es el vendedor. Y ahí, en el punto de entrega convenido, luego por su parte, el comprador asumirá la responsabilidad de los gastos que ocurran después de recibida la mercancía en el lugar convenido. Entonces, con este Incoterm terminamos los 11 Incoterms para que ustedes se vayan dando cuenta cómo yo me puedo movilizar y cuáles son las obligaciones que yo tengo que asumir en la medida en que voy incluyendo un Incoterm más específico hasta entregárselo a mi comprador. Entonces, hasta este punto vimos ya los 11 Incoterms, ya sabemos cuáles son los principales cambios, ya sabemos cuáles son los costos y los riesgos, y entonces solamente nos resta hablar de dos puntos importantes en las conclusiones. El primero de ese punto es que es importante conocer los Incoterms porque al ser una reglamentación convencional y no es una ley, se pueden acoger en su totalidad de una manera total o parcial. Se pueden adicionar otras obligaciones, se puede especificar y quedar en el contrato de compraventa. Recuerden, esto es algo que se negocia entre el vendedor y el comprador, entonces es importantísimo que ustedes, lo hablen,
lo entiendan, las dos partes sepan cuáles son sus responsabilidades, etcétera, etcétera. Y el segundo punto muy importante es especificar el lugar, el puerto de entrega, la dirección, tan exacto como sea posible. Las partes, si no indican este punto de entrega, entonces el vendedor seleccionará el punto que mejor se adapte a su propósito. Entonces es muy importante que tanto el vendedor como el comprador aclaren muy bien ese lugar o ese punto de entrega dependiendo del Incoterm en el cual yo estoy negociando. Y para finalizar, ¿cómo seleccionar una regla Incoterm correcta? Primero, analicen y definen la obligación que ustedes quieren y están en capacidad de asumir o no asumir. Entonces, ya sea que si yo quiero vender en network, o sea, no quiero asumir ninguna obligación, ninguna responsabilidad, o quiero vender en DDP y asumir toda la obligación y toda la responsabilidad. Hay que definir claramente qué es lo que para mí es más conveniente. Luego, pacte con su comprador o con su vendedor cuáles son las condiciones específicas para esa compraventa en particular. Eso es muy importante. No todas las transacciones son las mismas. O sea, yo puedo tener un Incoterm con un comprador y con otro vendedor y otro diferente con un comprador y con otro vendedor. Entonces, es importante ese análisis porque las condiciones de todas las empresas no son las mismas. Y finalmente, incluya todas las observaciones que sean necesarias para esa negociación en el contrato de compraventa. O sea, fundamentalmente son esas tres premisas importantes para que ustedes la interioricen. Realmente en estos momentos los Incoterms 2020 son bastante amigables, son muchísimo más fáciles, más fluidos de entender. Entonces, no olviden, primero analicen cuál es el que ustedes quieren utilizar, luego páctenlo con su comprador y vendedor y luego incluyan todas esas observaciones y esos pactos a los cuales llegaron con su comprador y vendedor en ese contrato de compraventa. Muchísimas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas de los asistentes, entonces te las voy a leer. Laura González dice, muchas gracias por la explicación que nos comparte. Definitivamente muy útil y claros los temas. Es una duda frente a la implicación que puede tener en el inadecuado uso de las reglas Incoterm, ya sean sanciones o multas u otras. Por otro lado, y frente a transacciones pactadas con anterioridad a la cuarentena, las facilidades que se tienen para los cambios en los términos pactados. Por ejemplo, si se pactó vía aérea, pero ya no hay facilidad por ese medio o demoras por las nuevas reglamentaciones o costos adicionales. Bueno, entonces vamos con la primera, Stephanie. Acuérdense que estas son reglas internacionales, pero no son leyes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa allí? Son reglas que asume tanto el comprador como el vendedor y se pactan entre las dos partes. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si dentro de todas las condiciones que se pactaron entre comprador y vendedor se incumplió, hubo un incumplimiento en alguna de esas dos partes, entonces ahí sí es cuando obedece a que me puedan sancionar, pero quien me va a sancionar es mi contraparte, o sea, mi vendedor o mi comprador, porque yo le estoy incumpliendo, porque no le entregué a tiempo, porque no se lo mandé en las condiciones que yo le especifiqué y que estaban aclaradas en nuestro contrato de compraventa. Entonces, la importancia de las reglas Incoterms es que lo que a nosotros nos están dando es una facilidad para que esa transacción internacional quede muchísimo más clara y más específica. Y eso me lleva a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, claro, o sea, las condiciones nos han cambiado. Hoy en día, con todo esto que nos está pasando de la pandemia, las condiciones cambiaron, hubo muchos retrasos en el tema marítimo, en el tema aéreo, precisamente por los cierres aéreos que hay en los diferentes países y las condiciones que están dadas en los diferentes países. Hay que hablar ese tema con nuestros compradores o nuestros vendedores para reorganizar y repactar el tema. Algunas cosas son más complejas porque vamos contra pólizas de incumplimiento y demás, pero hay que mirar porque esto es
es una incontinencia, algo que nosotros no teníamos planeado. Es algo que es nuevo, o sea, ni siquiera se había visto en el comercio internacional. Entonces, la invitación es renegocien, hablen con sus compradores, miren, ahorita las condiciones ya están diferentes, o sea, ya hay cargas que se están movilizando de manera mucho más rápida, entonces miren las opciones que tienen en el mercado para poder volver a renegociar eso que estaba antes de la pandemia y que está pasando hoy en día con la pandemia, porque pueda que las condiciones estén mejorando, pero no son iguales que cuando estábamos antes de la pandemia. Entonces hay que empezar a mirar qué es lo que se puede mirar. Muchísimas gracias, profe. Hay otra pregunta de Karim y dice así, una de las limitaciones de los Incoterms tiene que ver con que no abarcan algunas temáticas importantes como lo son los recursos jurídicos. En este caso, ¿estas reglas pueden ser incluidas en el contrato de compraventa que limite riesgos? Mira, las reglas Incoterms, eso era parte de lo que yo decía, las reglas Incoterms no nos dan a nosotros un tema jurídico. O sea, el Incoterm no les va a decir a ustedes dónde voy a establecer una negociación en caso de un incumplimiento. O sea, me voy a basar en un tema jurídico en Colombia, o me voy a basar en un tema jurídico en Francia, o en España, o en Estados Unidos. Eso no nos lo dice la regla Incoterm. Eso se plasma en el contrato de compraventa internacional. En el contrato de compraventa internacional sí se especifica si yo tengo un litigio, a dónde voy a ir a demandar a mi contraparte o no, o si llego a tener un incumplimiento, cómo se tiene que especificar y cómo me tendrá que pagar mi contraparte por ese incumplimiento o no. Eso es lo que se hace en el contrato de compraventa. Los Incoterms complementan ese contrato de compraventa, porque cuando yo incluyo el Incoterm en el contrato de compraventa, yo lo que voy a hacer es que tengo claridad en cuáles son las responsabilidades, cuáles son los costos y hasta dónde van los riesgos del vendedor y del comprador. Entonces, al incluir el Incoterm que yo voy a hacer en esa transacción internacional en mi contrato de compraventa, me complementa con el tema de, adicionalmente en el contrato de compraventa me va a decir, si hay un incumplimiento, nos vamos a regir por tal legislación, vamos a ir a tal proceso jurídico, o sea, ahí en el contrato de compraventa, o sea, los Incoterms complementan el contrato de compraventa, entonces ya no tengo que volverme a inventar de, bueno, entonces usted paga el transporte o no paga el transporte, usted asume el riesgo o no asume el riesgo, usted dónde me entrega o no me entrega, no, simplemente yo incluyo el Incoterm en el contrato de compraventa y ya todas esas especificaciones que nos dan los Incoterm nos complementan el contrato de compraventa. Vale, profe. Y tenemos una última pregunta de Juan Suárez. En términos de la negociación internacional y de acuerdo al contexto y la cultura, ¿cómo ser flexible ante las diferencias para llegar a acuerdos en la negociación? Mira, Juan, hay muchas cosas que hay que empezar a analizar. Y ahí sí te puedo hablar es por la experiencia que he tenido con las empresas. Hay empresas, por ejemplo, que son primíparas, pues por decirlo como lo decimos acá en Colombia, y están empezando a exportar en Colombia, por ejemplo. Y algunas compañías les piden que les exporten en un Incoterm DDP. Entonces, dependerá las cantidades, dependerá la facilidad de llegar a ese mercado donde me están pidiendo que les vendan DDP, dependerá también del producto que estemos hablando para que yo me pueda comprometer a asumir un riesgo y un costo tan alto de llevarlo en un Incoterm DDP a ese mercado. Entonces, lo que hay que mirar, Juan, muy bien, es las condiciones en las que yo como empresa puedo asumir esos riesgos y esos costos dependiendo del Incoterm que mi contraparte me está exigiendo. O si yo soy quien compro, exactamente lo mismo. Hay que empezar a ver cómo para una empresa que vende a un país como Colombia, si yo le estoy exigiendo que me entreguen un Incoterm DDP, lo puede hacer también si puede hacer todas las transacciones a nivel nacional en temas aduaneros, en temas de transporte. Entonces, eso es parte de lo que uno tiene que hablar con total claridad con su contraparte. Pero ¿cómo lo haces?
lo haces conociendo el detalle de cada uno de los trámites y costos que tú tienes que incurrir en esa transacción internacional. Entonces, en la medida en que las dos partes conocen cuáles son las obligaciones, los costos y los riesgos que hace la otra contraparte, empieza a entender con mayor claridad el que se asuma o no un Incoterm o no. Entonces, con esto lo que te estoy diciendo es que es importante saber muy bien cuando yo estoy negociando en un determinado Incoterm cuáles son esos costos y esos riesgos que me están diciendo que tengo que asumir para tomar la decisión. Y volviendo a la charla, recuerda que esos costos están en A9B9 en cada una de las especificaciones de los Incoterms. Entonces, eso te puede dar una buena guía. Bueno, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes por conectarse.